Hola, buenas noches. Mi nombre es Carlos Alberto Anastasio González. Soy del Estado de México. Tengo 35 años de edad y estudio la licenciatura en Derecho en el Instituto Universitario Darwin de Morelos. En este video hablaré sobre la materia de régimen fiscal. En primera instancia hablaré sobre el título cuarto de las personas físicas, las disposiciones generales para el pago del impuesto sobre la renta por parte de las personas físicas, que está convertido dentro de los artículos 90 al 93. En segundo momento estaré hablando del capítulo 1 de la ley en la materia, referente a los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado. Bueno, ya abordando el tema, comenzaremos diciendo que es necesario precisar qué es un régimen fiscal. Pues cuando hablamos de un régimen fiscal nos referimos a las leyes y normas que rigen la situación tributaria de las personas físicas y personas morales. Al momento de registrarse en el SAT, bueno, en nuestro país se llama SAT, pero en algunos países lo conocen como fisco. Pero ahora nos surge la duda, ¿a qué nos referimos con tributación? Pues la tributación es el conjunto de instrumentos y medidas que toma el Estado con el objeto de recaudar ingresos necesarios para realizar las funciones que le ayuden a cumplir los objetivos de política económica general y no necesariamente también sean los únicos objetivos que debe de cumplir. ¿Por qué? Porque pues, si retomamos de lo antes expuesto la palabra Estado, pues según el prestigiado jurista mexicano Eduardo García Maínez, el Estado es la organización jurídica de una sociedad bajo un poder de dominación que se ejerce en determinado territorio. Este debe de garantizar el bien común de todos los integrantes, lo cual predispone la existencia de ciertas actividades que deben realizarse para satisfacer el fin de su creación, lo cual de igual nos lleva a imaginar que en el ejercicio de tales acciones involucra recursos humanos, materiales e intelectuales. Y pues, ¿de dónde los va a obtener? Los va a recuperar el Estado, pues de la misma sociedad. Pues en relación a esto yo quisiera exponerles un ejemplo. En nuestra casa nosotros somos como una especie de pequeño Estado y pues nosotros debemos de garantizar, como cabeza de familia o como padres o tutores, debemos de garantizar el bienestar de todos. Y pues dentro de ese bienestar, pues una de las cosas que debemos de garantizar pues es el alimento. Y el alimento, ¿cómo lo podemos adquirir o traer a nuestro domicilio? Pues a través de un recurso económico. Y pues nosotros tendríamos que buscar como tutores o cabezas de familia la manera de hacernos llegar a esos recursos económicos para poder otorgar los alimentos pues a nuestra familia, ¿no? Y pues en el Estado es algo similar. El Estado involucra lo que se llama recaudación de impuestos y este sirve para financiar el gasto público dentro del territorio mexicano. Las personas físicas y las personas morales están obligadas al pago de dichos impuestos, pero para el caso específico de este video hablaremos sobre el pago del impuesto sobre la renta por parte de las personas físicas y su normatividad. Esta ley grava los ingresos que se refiere a las utilidades o los ingresos acumulables. En el caso de personas físicas, porque se va a sumar en otros ingresos, es decir, el aumento patrimonial. El término renta lo podemos pues equiparar al término de rentabilidad. Con ello nos referiríamos a qué tan rentable o qué tanta ganancia se obtiene de las actividades que realizamos. La ley del ICR refiere que para el pago de dichos impuestos están obligados dos tipos de personas, los residentes en México y los residentes en el extranjero, con respecto a los ingresos obtenidos dentro del territorio nacional. En el segundo caso refiere al establecimiento permanente y sus ingresos obtenidos. De igual manera existe un tercer tipo, que refiere a las personas que son residentes en el extranjero y no cuentan con un establecimiento permanente. Sin embargo, si sus ingresos proceden de una fuente de riqueza ubicada en el territorio nacional, está sujeto también al pago del ICR. Si nos damos cuenta, no habla de nacionales y extranjeros, habla sobre residentes. Es decir, pues el impuesto se aplica a las ganancias que se obtienen o que, bueno, sí, que se generan dentro del propio territorio mexicano, independientemente seas nacional o seas extranjero. Hay unos supuestos que la ley maneja, pero en este caso estamos hablando de personas físicas que pueden ser residentes permanentes o residentes que estén en el extranjero, de nacionalidad mexicana o nacionalidad pues, X de cualquier otro país. De igual manera,
Para la realización del presente video hablaremos sobre las disposiciones generales de las personas físicas que se encuentran normadas en el título cuarto del artículo 90 al 93, como ya habíamos dicho, pero hablaré de manera general de tales disposiciones con el propósito de demostrar el conocimiento adquirido de manera real en las sesiones de clase que hemos tenido. Pues si me pongo a hablar directamente, específicamente de cada artículo, pues en primer caso el video se ampliaría mucho y pues prácticamente está la ley para eso, no para ir checando con más bueno, para ser más específicos y ver con claridad lo que dice. Pero en el tenor, como hemos tenido las clases, pues, pues la mayoría de profesores nos indican: no necesito que ustedes se aprendan tal cual dice la ley, pero sí necesito que ustedes sepan interpretarla, que ustedes pues puedan saber, ¿sabes qué? Pues habla de este tema, pues lo voy a encontrar en tal ley y lo voy a desglosar tal y como viene, pero ya nos tendríamos que referir a tal ley y ahora sí que consultarla para tener bien el dato en específico. Y por eso pues hablaré sobre los artículos, pero hablaré, por así decirlo, puntos generales para pues no ampliarme tanto. Y comenzaremos con el artículo 90, que habla que están obligadas al pago del impuesto las personas físicas residentes en México que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, en crédito, en servicios en los casos que señala la ley. También las personas físicas residentes en el extranjero que realicen actividades empresariales o presten servicios personales independientes en el país a través de un establecimiento permanente por los ingresos atribuibles a este. Las personas físicas residentes en México están obligadas a informar en la declaración del ejercicio sobre los préstamos, los donativos, premios obtenidos en el mismo, siempre que estos, en lo individual o en su conjunto, excedan de 600,000. No se consideran ingresos obtenidos por los contribuyentes los rendimientos de bienes entregados en fideicomisos, en tanto dichos procedimientos únicamente se destinen a fines científicos, políticos o religiosos, a los establecimientos de enseñanza y a las instituciones de asistencia o de beneficencia, o a financiar la educación hasta el nivel de licenciatura de sus descendientes en línea recta, siempre que los estudios cuenten con reconocimiento de validez oficial. De igual manera, los ingresos por apoyos económicos o monetarios que reciban los contribuyentes a través de los programas previstos en los presupuestos de egresos de la Federación o de las entidades federativas. Cuando las personas tengan deudas o créditos en moneda extranjera, obtengan ganancia cambiaria, derivarán de la fluctuación de dicha moneda, considerarán como ingreso la ganancia determinada conforme a lo previsto en el artículo 143 de esa ley. Se considerarán ingresos obtenidos por las personas físicas las cantidades que perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros, salvo que dichos gastos sean respaldados con comprobantes fiscales a nombre de aquel por cuenta de quien se efectúa el gasto. Tratándose de ingresos convenientes de una fuente de riqueza ubicada en el extranjero, los contribuyentes no los considerarán para efectos de los pagos provisionales de este impuesto, salvo lo previsto en el artículo 96. Dentro del artículo 91 hablaremos de las personas físicas. Podrán ser objeto de procedimiento de discrepancia fiscal cuando se compruebe que en el monto de sus erogaciones en un año de calendario sea superior o los ingresos declarados por el contribuyente o bien a los que se le hubiera correspondido declarar. Para tal efecto también se considerarán ingresos o erogaciones efectuadas por cualquier persona física las consistentes en gastos, adquisiciones de bienes y depósitos en cuentas bancarias, en inversiones financieras o tarjetas de crédito. De igual manera, este artículo habla sobre el procedimiento que deberán seguir las autoridades fiscales para el esclarecimiento de la discrepancia y el pago de la liquidación respectiva de las erogaciones no declaradas. El artículo 92 habla de que cuando los ingresos de las personas físicas deriven de bienes en copropiedad, deberán designarse a uno de los copropietarios como representante. Este representante deberá cumplir con las obligaciones fiscales, como la retención de impuestos, a las que se refiere esta ley. Los copropietarios responderán de manera solidaria con el representante legal para pagar cada año de calendario el impuesto por cuenta de los herederos o legatarios, considerando el ingreso en forma conjunta hasta que se haya dado por finalizada la liquidación de la sucesión. En el artículo 93 indica las excepciones del pago del ICR por los conceptos de, es decir, en este artículo nos indica qué ingresos o qué enriquecimiento como persona física están exentos al pago del ICR. En este caso, pues ahora sí que el ingreso que venga hacia la persona física pues sería íntegro. No habría necesidad de reportarlo ante el fisco. Bueno, en este caso esas
Esas excepciones, hablaré de algunas y son las prestaciones distintas del salario que reciban los trabajadores, del salario mínimo general para una o varias áreas geográficas, calculadas sobre la base de dicho salario cuando no excedan los mínimos señalados por la legislación laboral. Las indemnizaciones por riesgo de trabajo o enfermedades, las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, los percibidos con motivo de reembolso de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funerales, las prestaciones de seguridad social que otorguen las instituciones públicas, los percibidos con motivo de subsidios por incapacidad, beca educacionales para los trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas, la entrega de aportaciones y sus rendimientos provenientes de la cuenta de vivienda de la cuenta individual prevista en la Ley de Seguridad Social. Las prestaciones provenientes de las cajas de ahorro de trabajadores y de fondos de ahorro establecidos por las empresas para sus trabajadores, cuando reúnan los requisitos de deducibilidad, la cuota de seguridad social de los trabajadores pagada por el patrón, las que se obtengan de personas que han estado sujetas a una relación laboral en el momento de su separación por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos, así como los obtenidos con cargo a la subcuenta de seguro de retiro o a la subcuenta de retiro. Las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones durante un año de calendario, hasta el equivalente del salario mínimo general del área geográfica del trabajador a 30 días, cuando dichas gratificaciones se otorguen en forma general. Las remuneraciones por servicios personales subordinados que perciban los extranjeros. Los viáticos cuando sean efectivamente erogados en el servicio del patrón y se compruebe esta circunstancia con los comprobantes fiscales correspondientes. Los derivados de la enajenación de la casa habitación del contribuyente, siempre que el monto de la contraprestación obtenida no exceda las 70.000 unidades de inversión y la transmisión se formalice ante fedatario público. Los bienes muebles distintos a las acciones de las partes sociales de los títulos, valor y de las inversiones del contribuyente. Las indemnizaciones por daños que no excedan al valor del mercado del bien de que se trate. Estas son algunas excepciones del pago del ICR contenidas dentro del artículo 93. Ahora hablaremos sobre el capítulo 1 de la ley en materia referente a los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado. El artículo 94 de la ley en la materia habla específicamente de lo que refiere a los ingresos por salarios y prestaciones de servicios personales subordinados que se deriven de una relación laboral. Sin embargo, también habla sobre aquellos ingresos que se encuentran asimilados para efectos fiscales, que sin ser laboralmente salarios reciban el mismo tratamiento, como lo son las remuneraciones y las demás prestaciones por los funcionarios y trabajadores de la Federación en las entidades federativas y en los municipios, también los rendimientos y anticipos que obtengan los miembros de las sociedades cooperativas de producción, así como los anticipos que reciban los miembros de la sociedad y asociaciones civiles, es decir, todo el dinero que reciba un cooperativista de una sociedad cooperativa de producción, así como un socio de una sociedad civil, a pesar que no son un salario como tal. Para efectos fiscales se le dará el trato del sueldo y salario. De igual manera se habla sobre los honorarios pagados a miembros de consejos directivos, de vigilancia, consultivos o de cualquier otra índole. Como su nombre lo considera igual, en sí, cualquier tipo de pago por honorarios se considerará asimilado a un ingreso por salario. Y en este caso, pues ese término en dicho artículo, asimilados, pues como lo indica, pues son ingresos que pues como tal no tienen el nombre o la denominación ahí que diga es un salario, no, pero para efecto de esta ley se puede considerar o se considera más bien, porque la ley pues es muy específica, que se considera como tal. Se considera como asimilado al salario todos y cada uno de los conceptos descritos anteriormente. De los ingresos por salarios y asimilados se obtiene en su totalidad por quien realiza el trabajo o la actividad. Por ende se paga el impuesto en lo individual, es decir, estás casado, pero no porque estés casado implica que la totalidad de lo que gane tu esposa y que ganes tú implica que va a ser una unidad. No, el ICR se paga de manera individual. El pago de este impuesto, que refiere al artículo en mención, deberá de hacerse mediante retención que efectúen las citadas personas morales. En este caso nos referiríamos al empleador. También es de vital importancia que se manifieste que en el caso de que las personas físicas rebasen en lo individual o en conjunto en los asimilares a sueldo sus ingresos la cantidad de 75 millones de pesos,
no les serán aplicables las disposiciones de este capítulo. Dentro del artículo 95 de la ley en materia encontramos lo que es el impuesto anual por compensación por separación, en el que se especifica cómo deberá realizarse el cálculo. Este artículo refiere a que cuando el ingreso de una persona sea por la obtención de una prima de antigüedad o retiro, indemnización u otros que se consideren un ingreso, los pagos provisionales de los trabajadores mediante retención se encuentran regulados en el artículo 96 de la ley mencionada con anterioridad, y nos habla de la retención del ICR, indicando que quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. ¿Por qué? Porque el ICR se hace un cálculo anual, pero como lo habíamos mencionado al principio, esto es acumulable durante todo el año y mensualmente se hace igual una retención. Se hace una retención o según cómo sea el pago, o sea, te pueden hacer una retención por lo, no sé, por el pago semanal, por el pago quincenal, e incluso pues hay personas que cobran mensualmente, y pues esta retención se entera directamente en las oficinas autorizadas del SAT o a través de vía electrónica los primeros días del mes siguiente. El cálculo de la retención deberá realizarse conforme a la totalidad del ingreso obtenido en un mes de calendario, conforme a la tabla que contiene la tarifa mensual. Dichas retenciones deberán ser enteradas mediante la declaración ante oficinas autorizadas a más tardar los días 17 de cada uno de los meses del año del calendario. Lo que les comentaba anteriormente. Los contribuyentes que presten servicios subordinados a las personas no obligadas a efectuar la retención, de conformidad con el último párrafo del artículo 99 de la ley en la materia, los que obtengan ingresos provenientes del extranjero por estos conceptos calcularán su pago provisional en términos de este precepto y lo enterarán a más tardar el día 17 de cada uno de los meses del año del calendario mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. Continuando con la regulación de los ingresos por salarios y prestación de servicios personales, dentro del artículo 96 bis de la ley de la materia indica que las personas morales que hagan pagos en una sola exhibición a personas físicas con cargo a la subcuenta de seguro de retiro y a la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez previstas en la Ley de Seguridad Social, y los que obtengan de los trabajadores al servicio del Estado con cargo a cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro, prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, distintos de los conceptos señalados en el artículo 93, fracción 4 de la ley antes mencionada, deberán retener y enterar el impuesto conforme a lo estipulado en dicho artículo. Hasta este punto es posible dimensionar y entender cómo funcionan las retenciones del ICR de los ingresos por salarios y prestaciones de servicios personales y asimilares al salario. El impuesto se paga provisionalmente mes con mes, aunque su cálculo es por el ingreso anual total. Es responsable es responsabilidad del empleador, persona física o moral según corresponda, el enterar mediante declaración antes del 17 de cada mes en las oficinas autorizadas para ello y en la actualidad a través por medios electrónicos. Por ello es indispensable hablar sobre el cálculo del impuesto anual a cargo del patrón, el cual se encuentra regulado en el artículo 97 de la ley del ICR, porque se obliga a los patrones que tengan que realizar el cálculo anual del impuesto del ICR de cada persona que le hubiese prestado servicios personales subordinados. El impuesto anual se determinará disminuyendo de la totalidad de los ingresos obtenidos en un año del calendario, por los conceptos a que se refiere este capítulo. El impuesto local a los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado que hubieran retenido en el año del calendario. Al resultado obtenido se le aplicará la tarifa del artículo 152 de la ley, contra el impuesto que resulte del cargo del contribuyente. También dentro del artículo menciona que no se habla del cálculo de impuesto anual cuando se trate de contribuyentes que hayan iniciado la prestación de servicios con posterioridad al 1 de enero del año que se trate o hayan dejado de prestar servicios al retenedor antes del 1 de diciembre por el año que se efectuó el cálculo, que hayan obtenido ingresos anuales que excedan la cantidad de 400,000 pesos, o cuando comuniquen por escrito al retenedor que presentarán la declaración anual de manera personal. Sin embargo, el hecho de realizar el pago por parte de los contribuyentes no limita o finaliza la totalidad de las obligaciones que tiene el contribuyente. En el artículo 98 de la ley en la materia indica que tendrán la obligación de proporcionar a las personas que se les hagan los pagos los datos necesarios para que dichas personas los inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes, y en el caso de que ya estén registrados, proporcionen la clave de registro al empleador. De igual manera, deberán presentar la declaración anual en los casos que obtengan ingresos superiores
ingresos acumulables distintos a los señalados en los artículos descritos anteriormente, cuando se hubiera comunicado por escrito al retenedor que se presentará la declaración anual si dejaran de prestar servicios antes del 31 de diciembre del año en que se trate, o cuando se hubiese prestado servicios a 2 o más empleadores en forma simultánea. Si obtuvieran ingresos por los conceptos mencionados en párrafos anteriores de fuente de riqueza ubicada en el extranjero o provenientes de personas no obligadas a efectuar las retenciones en el artículo 96 de la ley del ICR, en el caso de que los ingresos anuales excedan de 400,000 pesos en los conceptos descritos en los artículos anteriores y cuando comunique por escrito al empleador antes de que éste efectúe el primer pago que les corresponda por la prestación del servicio de este personal subordinado en el año del calendario de que se trate. Si presentan servicios a otro empleador y éste les aplica el subsidio para el empleo y a fin de que ya no se le aplique nuevamente. En el artículo 99 encontraremos las obligaciones de los empleadores o patrones, en este caso las personas encargadas de realizar las retenciones, que sería la primera obligación. De la misma forma, está obligado a realizar el cálculo anual del ICR, expedir las constancias fiscales a las personas que reciban pagos por los conceptos de ingresos, por salarios y prestaciones de servicios personales y asimilares al salario que servirán como comprobantes de pago, solicitar a los trabajadores que les comuniquen por escrito antes que se le efectúe el primer pago que les corresponda por la prestación de servicios personales subordinados en el año de calendario que se trate. Si prestan servicios a otro empleador y de este les aplica el subsidio para el empleo, a fin que no se duplique la aplicación. También solicitar a las personas que contraten para prestar servicios subordinados los datos necesarios para inscribirlas en el Registro Federal de Contribuyentes y, en caso de que ya estén registradas, les proporcionen la clave a más tardar el 15 de febrero de cada mes. A las personas a quienes les hubieran prestado servicios personales subordinados, constancia y comprobante fiscal del monto total de los viáticos pagados en un año de calendario que se trate, por lo que se aplicó lo dispuesto en el artículo 93, fracción 7 de la ley en la materia, y presentar ante las oficinas autorizadas a más tardar el 15 de febrero de cada año declaración proporcionando información sobre las personas que hayan ejercido la opción a que refiere la fracción 7 del artículo 94 de la ley del ICR en el año del calendario anterior. También el presente artículo menciona que queda exceptuado de las obligaciones señaladas en este artículo los organismos internacionales cuando así lo establezcan los tratados o convenios respectivos y los estados extranjeros. Muchas gracias, esto sería todo por este video y les deseo buena noche y nos vemos en la siguiente clase.